El tema del día de hoy se llama Jesús anuncia su muerte. Y esta es la enseñanza número 56 de nuestra serie en Palabras de Jesús. Y mire, vamos a entrar al contexto. Después de que Jesús estuvo enseñándole a todo el pueblo, a los escribas y fariseos, a los discípulos, a todos los curiosos que andaban por ahí, todo lo concerniente o necesario para estar en el reino de Dios, Jesús continuó su camino. Él iba rumbo a Jerusalén, esto ya lo habíamos estudiado. Él tenía una meta, él tenía un objetivo que cumplir. El plan ya estaba trazado y no había marcha atrás. Y mire, para ese tiempo se acercaba la festividad de la Pascua. Los discípulos seguían a Jesús de cerca y ellos caminaban confiadamente junto al Maestro. ¿Por qué? Porque ellos estaban planeando, estaban esperando pasar un buen tiempo. Ellos estaban pensando en los panes sin levadura, en la fiesta, en la Pascua. Y esta festividad era una tradición judía que representaba la liberación del pueblo de Israel de mano de los egipcios. Y esta era una gran celebración, importantísima. Y muy seguramente los discípulos pues ya habían olvidado la verdadera razón por la cual Jesús iba a ese lugar. Y no porque no quisieran recordar, más bien es porque no entendían a plenitud las palabras del Maestro. Algunos meses atrás habían escuchado a Jesús hablar sobre cuál era el objetivo de ir a Jerusalén. Pero para ellos eran palabras lanzadas al viento. O probablemente, puede ser, ellos lo pasaban por alto porque era un tema muy amargo. Algo así como cuando no nos queremos acordar de alguna situación porque nos duele o nos lastima o no nos agrada, entonces como que lo olvidamos. ¿Quién ha hecho eso? Como que se trata de autoengañar y trata de no acordarse. Yo creo que todos, ¿no? Algo así hacían los discípulos. Así que estos hombres, seguidores de Jesús, no querían recordar o no hacían caso como usted lo quiera ver. Y tal vez nosotros tampoco recordemos, ¿verdad? Así que vamos a hacer un poco de memoria. En Lucas 9:22, Jesús dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto ya lo vimos hace, no sé, 20 y tantas enseñanzas. A eso iba Jesús a Jerusalén, a ser entregado a los gentiles y posteriormente a morir. Jesús previamente les había hablado sobre su muerte. También en Lucas 9:44 les dijo: haced que os penetren bien en sus oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y en Mateo 17:22 encontramos lo mismo. Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos, los discípulos, se entristecieron en gran manera. Así que el hablar de su muerte para Jesús era algo cotidiano. Era común que él tocara este tema. Y ellos de momento se entristecían, se sentían mal, pero luego se les olvidaba, como cuando nos regañan, ¿no? Nos sentimos mal y después como que ya todo pasó. ¿Por qué? Porque no entendían por qué Jesús tenía que morir. Ellos tenían en su mente otra idea. Ellos pensaban: ¿será? ¿Acaso sí se va a morir? ¿Qué tal que cambia cuando ya estemos allá en Jerusalén y ahí sacamos las armas e iniciamos la revuelta? Porque eso era parte de lo que pensaban los discípulos. Tal vez ellos decían: pues bueno, vamos a ir a Jerusalén, a ver qué pasa. Pero mire, siempre que había la oportunidad, Jesús les volvía a explicar este tema, para que cuando llegara no los tomara por sorpresa. Es por eso que Jesús los toma aparte, los separa del grupo de todos los que iban camino a Jerusalén, para decirles nuevamente el propósito del viaje. Y mire, literal, se los dice con peras y manzanas. Así como cuando queremos que alguien nos los explique bien. A ver, dímelo con peras y manzanas. Así que vamos a continuar exactamente donde nos quedamos la semana anterior. Y busque por favor Lucas, capítulo 18, verso 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Mire, vaya poniendo mucha atención en lo que vamos leyendo en las palabras de Jesús. Se acercaba el día, la hora, el momento final. Jesús les dice en el verso 31, el plan de Dios se cumplirá, no lo duden. Todo lo que está escrito por los profetas, ustedes lo verán, ustedes serán testigos.
Pero vamos a ver algunas cosas, no nos va a dar tiempo de ver todo, pero vamos a ver algunas cosas que ya habían dicho los profetas o a qué eventos se refería Jesús. ¿Qué cosas se tendrían que cumplir? Así que por favor le pido que ponga mucha atención porque esto está muy interesante. Usted siga la escritura y no la pierda de vista. Lucas 18:32. Pues, es decir, el Hijo del Hombre, es decir, Jesús está hablando en tercera persona, será entregado a los gentiles. Él estaba hablando de que Él sería entregado a los hombres, a los gentiles, para que lo apresaran, para ponerlo a disposición de la autoridad. La pregunta es, ¿pero por quién? ¿Quién lo entregaría? Y mire, estas palabras son muy tristes porque nos hablan de deslealtad, nos hablan de traición. Él está afirmando que sería entregado, pero por uno de los más cercanos a Él, por un hombre en quien Él había invertido mucho tiempo, por un hombre a quien le había enseñado la verdad. Y eso también fue profetizado siglos antes y se tenía que cumplir. El Salmo 41:9, no lo busque, yo se lo leo, dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esta es traición. Jesús ya estaba hablando de uno de los más cercanos a Él, uno de los suyos, aquel quien lo traicionaría con un beso, que lo daría a cambio de muy poco. Y después de eso, de ser literalmente vendido y entregado por el precio de un esclavo, mire, en el verso 32 dice: y el Hijo del Hombre será escarnecido. Fíjense nada más, Jesús tenía un dolor, Él ya estaba diciendo, voy a ser traicionadora. ¿Quién de aquí ha sido traicionado? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero yo creo que también en alguna ocasión hemos traicionado. Sé que el Señor nos va cambiando el corazón ahí de piedra y duro que tenemos, pero yo creo que todos hemos actuado mal en algún momento. Pero después de eso que dice Jesús, me van a traicionar, me van a entregar, dice, y el Hijo del Hombre será escarnecido. Es decir, después de ser traicionado, todos se burlarán de mí, se mofarán, me humillarán. Además, el Hijo del Hombre será afrentado y escupido. Fíjense nada más la narrativa, les está diciendo el paso por paso. Y mire, esto está descrito en Mateo 26:67, es una clara referencia de lo que vendría. Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Jesús lo había dicho mucho tiempo antes. Y otros le abofeteaban y le decían, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? ¿Qué hicieron? Lo que Jesús dijo. ¿Qué? Sería una afrenta para Él, que se burlarían, que lo humillarían, que lo golpearían. Miren, mis hermanos, la narrativa de Jesús es sorprendente, es un detallado evento del futuro. Y solo alguien que tiene conocimiento de lo que vendrá puede narrar todo con absoluta seguridad, con absoluta precisión. Y esta es la omnisciencia de Dios, el conocimiento anticipado de las cosas, y ahí vemos la deidad de Jesús. Él estaba narrando lo que vendría. Y Jesús continuó hablando en el verso 33 de Lucas 18. Y después de que le hayan azotado, fíjense nada más, ya dijo todo lo que iba a pasar y después vienen los azotes. Jesús sabía que le azotarían de una manera cruel, de una manera despiadada, que le arrancarían la piel con los látigos, esos látigos hechos con puntas de hueso, de piedras, de pedazos de hierro oxidados, que le provocarían severos dolores. Imagínese usted nada más los músculos destrozados, la piel arrancada, los tendones rasgados, no sé. Mire, ante esas circunstancias y con el calor de ese lugar rápidamente surgirían infecciones. Y con ellos, ¿qué viene? La fiebre. Una persona en esas circunstancias no soporta mucho. Y mire, la gran mayoría de los azotados no resistía el castigo. Normalmente uno que era azotado moría desangrado o por infecciones, incluso solamente por el dolor. Es decir, se desconectaban en automático. ¿Sabía usted que cuando una persona sufre mucho dolor se desconecta? Antes de morir ya se murió, por así decirlo. Su cerebro se desconecta. Y mire, en ocasiones el dolor era tan fuerte porque les hacían estallar partes internas del cuerpo. Se excedían en el castigo y les perforaban los pulmones y los intestinos. Imagínense nada más. Pero Jesús, Él sabía que resistiría todo eso. Es más, que no le rompería ni un solo hueso y que a pesar del terrible castigo, Él sobreviviría. ¿Para qué? Para que finalmente Él cumpliera con el castigo final, la pena máxima. Así que continuó Jesús diciendo, después de todo eso, de que lo humillen, lo golpeen, etcétera, etcétera, dice, le matarán. Ahí está en la última parte del versículo.
le matarán. Y esta es la tercera vez que Jesús habla en el libro de Lucas sobre su muerte. Pero ahora lo está haciendo de una manera cruda. Ahora, los discípulos entendían el contexto, los golpes, las burlas, la ridiculización en público. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres rudos, toscos. Ellos a lo largo de su vida habían visto mucho de eso y tal vez hasta habían participado en eso. Mire, otra vez, cuando yo era joven, pues no era una perita en dulce, ¿verdad? Entonces, pues le hacíamos bullying a algunas personas y los maltratábamos. Y a veces también me tocaba a mí, ¿no? Pero es algo de lo que se vive. Hay gente que no ha visto muchas de esas cosas, pero el mundo es difícil. Pero mire, en el fondo, muy en su interior los discípulos no podían creer que todo esto que les estaba narrando Jesús con peras y manzanas pasaría. No lo podían creer. Ellos albergaban en su corazón otras esperanzas. Y ahora nosotros, ustedes y yo, sabemos que precisamente lo que Jesús narró es lo que se cumplió. Todo lo que Jesús dijo se cumplió al pie de la letra. Está narrado que habiendo azotado a Jesús, fue entregado para ser crucificado. Y mire, en el Salmo 22, ahí está descrita la forma en que Jesús llegaría a su trágico final. Ahí estaba profetizado. Busque por favor el Salmo 22, verso 16. Porque algo que asombroso que encontré mientras estudiaba es que según algunos historiadores, tengo que recalcarlo, en el tiempo en el que vivió el salmista, en el tiempo en el que vivió el rey David, la crucifixión aún no existía. Y esto es de llamar mucho la atención. Es decir, ¿cómo tú describes algo que aún no está en uso? ¿Se dan cuenta? Eso es de llamar la atención, porque en el Salmo 22 ya estaba profetizada la forma en la cual él moriría. Incluso lo que pasaría con su ropa. Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Mire, aquí está la referencia a la crucifixión. Horadaron, agujeraron, perforaron mis manos y mis pies. Esto solamente se hace en una crucifixión. ¿En qué otro lugar le tendría que hacer agujeros? En ningún otro lugar. Y en el verso 17 dice, contar puedo todos mis huesos, es decir, no le rompieron ningún hueso. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Miles de años antes de la crucifixión de Jesús ya estaba profetizado. Así que no sé para ustedes, pero al menos para mí es impactante. Todos los detalles ya estaban escritos. Y mis hermanos, si seguimos buscando en la palabra de Dios, vamos a encontrar profecías que hablan de su muerte. Muchas profecías. Y se lo voy a dejar de tarea. Si tiene oportunidad, lea Isaías 53. Ahí va a ver el detalle. Por el momento no tenemos tiempo, ¿verdad?, para ver todas esas situaciones, pero ahí le encargo que lea en su casa Isaías 53. Así que de esta forma cruel, dura, difícil, Jesús les anuncia a sus discípulos cómo llegaría la muerte. ¿Cómo terminarían los días de aquel que solamente vino a la tierra a hacer el bien? Para nosotros es injusto, pero la justicia de Dios se tenía que cumplir. Ahora regresemos a Lucas 18:33. Vamos a ver qué dice la segunda parte de Lucas 18:33. Dice, mas al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Mire, yo me imagino a los discípulos así como desconcertados escuchando las palabras de Jesús. Y cuando agrega, mas al tercer día resucitará, yo veo como que los discípulos no entendían lo que Jesús decía. Y esto a pesar de que les hablaba con claridad, con peras y manzanas. Pero ellos en ese momento no lograban captar lo profundo de las palabras de Jesús o la profundidad. Y esto está en el verso 34, dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas. Y estas palabras les eran encubierta y no entendían lo que se les decía. ¿Se imaginan? Parece que Jesús les está hablando a desconocidos. Ellos no entendían. Nosotros podemos decir, ay, pues qué onda con los discípulos, ¿no? O sea, no entienden. No, mire, los discípulos fueron advertidos muchas veces de lo que sucedería. Y Lucas recalca la imposibilidad de ellos que por alguna forma no podían entender. Pero en ese momento no era porque no quisieran, no podían. Lo que pasa es que para ellos era muy difícil cambiar su forma de pensar, cambiar su paradigma. Ellos estaban esperando que el Mesías fuera un rey, un general conquistador, alguien que llegara a derrotar a los enemigos de Israel, alguien que con mano dura, con mano poderosa estableciera su reino.
Así que ellos esperaban una coronación en Jerusalén, un triunfo. Ellos de ninguna forma estaban esperando una muerte y una crucifixión. Ellos tenían en su mente otras cosas, porque el concepto de un Mesías que es golpeado, escupido, escarnecido, azotado, humillado y finalmente muerto, no encajaba con la interpretación que ellos tenían de la ley, no encajaba con la teología que ellos habían aprendido a lo largo de su vida. Entonces les era muy difícil. Por lo tanto, era entendible para estos hombres que esta idea fuera tal vez hasta ridícula y que no la pudieran comprender. Y tal parece que los discípulos se centraron tanto o pusieron tanta su atención en la muerte de Jesús que no escucharon o no hicieron caso de lo que mencionó después Jesús en cuanto a su resurrección. Dice, mas al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Si no entendían la muerte, mucho menos la resurrección. Y mire, muchas veces nosotros batallamos. Ahorita le voy a explicar más. Mire, Jesús ya no insistió más. Sabía que sus discípulos en un futuro les llegaría el tiempo de entender todo, que finalmente creerían y además que predicarían sobre su muerte y resurrección. Jesús lo sabía, pero ya no les insistió. De esta forma Jesús finalizó sus palabras y continuó caminando. Y a la gran mayoría de nosotros, no sé a ustedes, pero a mí, yo espero que a usted también, yo recuerdo que cuando me compartían la palabra yo no entendía. Es más, así como que les daba el avión, órale, díganme lo que quieran. Pero poco a poco, conforme me compartían, la luz del Evangelio fue llegando a mi vida. Así que mis hermanos, no nos desesperemos cuando les repetimos las buenas nuevas de salvación a las personas que tenemos a nuestro lado o a nuestros seres queridos. No nos desesperemos si no nos hacen caso o cuando parece que ya entendieron y después dicen, pues fíjate que nuevamente no entiendo nada y no creo nada. ¿Por qué? Porque ¿cómo viene la fe? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces todo tiene su tiempo. El problema es que a veces pues nos desesperamos. Pues si ya te lo dije, ¿por qué te lo tengo que volver a repetir? ¿No les ha pasado? Pero mire, el Señor es misericordioso y no sé, conmigo tuvo mucha paciencia. En fin, vamos a continuar con el siguiente tema. Jesús pasaba por poblados grandes y pequeños y a donde quiera que él iba, la gente lo buscaba. Mire, la gente siempre estaba expectante para ver qué hacía o qué decía. Vamos al verso 35 de Lucas 18. Después de que dejó a los discípulos ahí como pensativos, él continuó su camino. Dice, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. En ese tiempo, la ceguera era algo común. Era mucho más común que en nuestros tiempos. ¿Y por qué era más común en aquellos tiempos? Porque había muchas lesiones de nacimiento. Obviamente, pues no se podían tratar como ahora con cuidado, ¿sí? Y también por la falta de higiene. Mire, muchas de las veces las personas llegan a perder la vista por la falta de higiene. Y era tan común que existiera gente con este problema de visión que Jesús lo utilizaba como ejemplo para ilustrar la ignorancia espiritual. ¿Sí recuerdan eso, no? Ciegos, guías de ciegos. Ok, era una alegoría. Y también era muy común que las personas que tenían pocos recursos anduvieran en la calle mendigando. Era más común que en estos tiempos, había más pobres. Y mire, un ciego era alguien despreciado por la sociedad, desechado. Y se consideraba que si estaba en esa situación, ciego, era porque estaba pagando un pecado y que el juicio de Dios estaba sobre ese hombre. ¿Se imaginan? Cualquier persona que se enfermaba, decían, tú eres pecador, tú eres pecador, tú eres pecador. Es más, todavía en la actualidad hay quienes utilizan eso, pero pues no es así. Y era prácticamente imposible que una persona por sí sola saliera de esa lamentable situación. Y lo más triste, literalmente la gente no los ayudaba. Todos los que vivían en ese tiempo y venían a una persona con necesidad se hacían de lado y se olvidaban del mandato que indica que se debe de ayudar al necesitado. Y ahora yo le pregunto, ¿usted cuántas veces ha hecho o se ha hecho de lado para ayudar a alguien que necesita? ¿Cuántas veces? Bueno, voy a poner en mi lugar. ¿Yo he hecho de lado a alguien que lo necesita? Sí. Es lamentable, pero después el Señor me redarguye y digo, híjole, qué duro fui. Yo sé que todos mis hermanos. Verso 36 de Lucas 18. Y al oír la multitud que pasaba,
preguntó qué era aquello. El ciego está preguntando, ¿qué pasa? Evidentemente la algarabía, el ruido que pues, cientos de personas generaban, no pasó inadvertido para este hombre que era auditivo. De hecho, él ya había percibido a la multitud mucho antes de que se acercaran todos hasta donde él estaba. Verso 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Mire, ponga mucha atención. ¿Dónde nació Jesús? En Belén, ¿sí? Pero Jesús pasó su infancia en Nazaret. Y estas palabras indican que la gente identificaba a las personas de acuerdo al lugar donde habían nacido o donde habían vivido en la infancia. Por eso decían, Él es Jesús de Nazaret. Pero mire, esto va más allá. La multitud tenía identificada perfectamente a Jesús. Sabían dónde había nacido, dónde había crecido, quiénes eran sus padres, sus hermanos, a qué se dedicaba, que era carpintero. Sabían de sus enseñanzas, de sus milagros, etcétera, etcétera. ¿Y sabe? Todo esto sin redes sociales, sin Facebook, sin Instagram, sin TikTok, sin nada. Sabían perfectamente quién era Jesús. Ellos ya tenían todo bien hecho, aunque no tuviera foto de perfil. Verso 38. Y este ciego, este invidente, dio voces. Mire, ponga mucha atención. Bueno, a mí se me hace muy interesante. Dice, dio voces diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, esta expresión, Hijo de David, de verdad que es digna de llamar la atención. ¿Por qué? Porque le acababan de decir que el que pasaba era Jesús de Nazaret. Entonces su expresión teóricamente debió ser, Jesús, Jesús de Nazaret, ayúdame por favor. Pero no dijo eso. Él no lo hizo. Esto indica que este hombre invidente, a pesar de sus limitaciones físicas, él ya tenía más conocimiento y más revelación de quién era Jesús. Mucha más revelación que toda la multitud que iba con Jesús acompañándolo a Jerusalén. Así que sabiendo quién era él, alzó la voz y gritó a todo pulmón. Con todas sus fuerzas gritó, Jesús, Hijo de David. Y esta frase es muy importante porque se dirigió a Jesús con el título mesiánico, Hijo de David. Mire, este hombre invidente sabía a quién se estaba dirigiendo. Este título, Hijo de David, es solamente para el rey verdadero, para el descendiente directo del rey David, para el Mesías prometido, para aquel que reinará para toda la eternidad. En Lucas 1:32 encontramos esta referencia, antes de que él naciera. Ahí viene de dónde era su linaje. Y esto fue dicho en el día en que fue anunciado que él nacería. En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que de alguna manera, yo no lo puedo explicar, pero de alguna manera este hombre ciego sabía, entendía, o le había sido revelado quién verdaderamente era Jesús. Y seguramente había escuchado lo que había hecho en otros lugares. Él sabía que había sanado enfermos, que había hecho muchos milagros. Por lo tanto, al decirle Hijo de David, estaba diciendo que lo reconocía como el Mesías, que tenía fe en él y que necesitaba de su ayuda. Por eso grita, ten misericordia de mí. Miren, este hombre no tenía nada que ofrecer, nada. Pero este era un grito desesperado de un corazón arrepentido, de un corazón contrito y humillado. Señor, ten misericordia de mí. Él sabía que solo podía depender de la misericordia y de la gracia de Dios. Miren, solamente quien se reconoce en términos espirituales que está en la misma situación o en la misma circunstancia que este hombre invidente, es capaz de decir con un corazón sincero, Señor, ayúdame. Señor, necesito de ti, ten misericordia, ten piedad de mí, que soy pecador. Solamente alguien que es sincero de corazón. Señor, ayúdame, necesito de ti. Mire, el verso 39, qué interesante. Y los que iban delante de toda la comitiva, le reprendían para que se callase. Fíjense nada más, cómo es el corazón del hombre, el corazón insensible de la humanidad. Los que iban delante de Jesús vieron al invidente con desprecio. Y en vez de tratar de ayudarlo, incluso de llevarlo delante de Jesús, lo regañan y le dicen, cállate miserable, quítate del camino. A lo mejor se le hacen fuertes esas palabras, pero ¿qué cree? No son para nada fuertes. Estoy seguro que fue peor. Quítate del camino. Sin embargo, este hombre, en una demostración de la fe que tenía en Jesús, levantó aún más la voz y dice, pero él clamaba mucho más,
Hijo de David, ten misericordia de mí. En su desesperación, en su anhelo, estaba decidido a que Jesús lo escuchara. Mire, él no se intimidó ante aquellos que lo querían callar. Porque este hombre ciego, en su corazón, él ya creía que Jesús era el Mesías esperado. Ya creía que Jesús podía sanarlo física y espiritualmente. Por eso gritaba con todas sus fuerzas. Y ahora faltaba ver la respuesta de Jesús. Verso 40. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Qué diferencia, ¿verdad? A diferencia de los que iban delante de la multitud e intentaron callar al ciego, Jesús escuchó los gritos desesperados de este hombre y tuvo misericordia y dio una instrucción: vayan y tráiganlo a mí. Y ahora le voy a decir el nombre de este ciego. El nombre de este ciego era Bartimeo. Así se llamaba. ¿Sabe usted su nombre? Bartimeo. Y este es un claro ejemplo de alguien que se despoja de todo lo que tiene para ir a Jesús. Vamos a ver este punto. Busque el Evangelio de Marcos. Busque Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esta parte es muy interesante. En su desesperación por llegar ante Jesús, Bartimeo arrojó su capa. Es decir, abandonó la manta que le servía para cubrirse del frío por las noches. Era todo lo que tenía. Era su más preciada posesión. Mis hermanos, esta simple acción de deshacerse de lo que tenía simboliza la fe verdadera de una persona. Aquella fe que abandona todo por seguir a Jesús. ¿No le había dicho eso al hombre rico? Vende todo y dáselo a los pobres. Era una expresión de abandono, de dejarse caer en manos del Señor. Este hombre estaba haciendo lo mismo. No tenía nada y lo que tenía, lo poco que tenía, lo dejó por seguir al Señor. Regresemos a la segunda parte del verso 40 en Lucas 18. Y cuando llegó, ahora sí sabemos su nombre, Bartimeo, Jesús le preguntó, y aquí todavía está más interesante esta parte, diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? O sea, Jesús le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Wow, o sea, para mí esto es impactante. Muchas veces lo leemos de corrido y no vemos la profundidad de las palabras de Jesús, pero aquí podemos ver, mire, que el Dios encarnado, el creador del universo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se pone al servicio de un necesitado, de un marginado, de un detestado de la sociedad, y le dice: ¿qué quieres que te haga? Mire, vea la humildad, la misericordia, el amor por parte de Jesús. Él siempre estaba dispuesto a servir. Y mire, usted y yo, que no somos nada, ni a polvo estelar llegamos, nos la creemos que somos algo. Y la gran mayoría de las veces, con tristeza lo digo, actuamos de formas terribles, atestados de orgullo, todo se nos hace carga, no tenemos humildad, no tenemos el más mínimo amor por los necesitados. No nos gusta ponernos en el servicio de otros en su necesidad. Y lo más lamentable, peor aún, muchas veces no nos disponemos a servir de corazón, ni siquiera por las personas que decimos amar. No lo hacemos. Nos pesa, se nos hace carga. ¿Y el Señor? Despojándose de todo. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que yo haga? Miré hace poco, fue a visitarme una persona que por X o Y razón tuvimos hace muchos años pues un problema ahí económico, pero éramos de la fe, hermanos en la fe. Total que me quedó a deber un dinero y pues no sé, el Señor tocó su corazón y muchos años después restituyó esa parte. Y él está muy metido en ayudar a los adictos y a los alcohólicos a salir de sus problemas y les comparten la palabra. Y de momento yo pensé que él estaba actuando de una manera muy
activista religiosa. Y después el Señor me hizo sentir que yo estaba equivocado. ¿Y yo qué hago? Él fue así enseñado. Esa es su forma de expresar que está sirviendo al Señor. Y yo, mejor me callo. No debo de decir nada si no hago nada. A veces nos ponemos como jueces, mis hermanos, qué lamentable. Y Jesús le dijo a este hombre, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Bartimeo le dijo, Señor, pero la palabra que utilizó fue curios. Y curios significa soberano, Dios, amo, Señor, dueño. Eso es lo que significa. Con esta simple palabra ahora él reconoció que estaba ante aquel que todo lo puede. Señor, mi Dios, mi Salvador, que reciba la vista. En esta frase depositó finalmente toda su confianza en Jesús. No dudó ni por un instante que Jesús tenía el poder para sanarlo. No declaró, no amarró, no desató. Solamente creyó. Solamente creyó. Porque el que creyere será salvo. Lucas 18:42 dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Mire, la contestación de Jesús fue sencilla, simple si usted la quiere ver de esa forma. Recibe la vista, Bartimeo, ha sanado. No hubo hechos espectaculares, no tembló la tierra, nadie azotó en el piso, nadie se puso a temblar. No hubo luces en el cielo para anunciar el milagro. Simplemente Bartimeo recobró la vista. Jesús realizó un milagro público demostrando nuevamente ante todos quién era Él. Nuevamente su deidad se hacía evidente. Y a lo largo de su ministerio Jesús sanó a muchos de manera milagrosa e instantánea. Y esto es importante. Él curaba con una palabra, con un toque o a la distancia. Y todo lo que Él hacía era sencillo y discreto. Aunque las sanidades eran por sí mismas espectaculares, Él dio vista a los ciegos, piel nueva y dedos a los leprosos. Los paralíticos caminaron, resucitó a hombres después de días de muertos, etcétera, etcétera. Pero Él no hacía espaviento, no presumía. A muchos los sanó físicamente, aún sin que ellos se lo pidieran, aunque no tuvieran fe en Él, sino que los sanó por la intercesión de alguien más. Pero para este hombre, para Bartimeo, la sanidad fue más allá de la sanidad física. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. La fe no es necesaria para una sanidad física, pero la fe es absolutamente indispensable y necesaria para la salvación. Bartimeo no se fue como los 9 leprosos que Jesús sanó y ya no regresaron, sino que en automático él dio evidencia de tener la salvación. Dice el verso 43 en la primera parte, y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Al momento de recuperar la vista, se convirtió en un seguidor de Jesús. Y dio alabanza a aquel que todo lo puede. Y mire, y todo el pueblo dice, cuando vio aquello, continuamos ahí en el verso, dice, y todo el pueblo cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Pero mire, esta frase es importante. Todo el pueblo vio el milagro. Ellos no podían decir que no era verdad. Vieron al ciego que ya veía. Este hombre que por mucho tiempo estaba en las calles ciego pidiendo ayuda, ahora caminaba entre ellos, observando los detalles. No sé qué pudo haber visto y dicho, wow, está bien bonito aquí, no lo sé, ¿no? Pero este milagro no se podía esconder ni minimizar. Pero ciertamente, aunque todos alabaron a Dios, ahí dice que todo el pueblo alabó a Dios, muy pocos lo siguieron. Y este es un claro ejemplo de cómo el hombre natural, a pesar de las evidencias, tiene la tendencia a resistirse, a negar o a minimizar lo que Dios puede hacer en las personas y en ellos mismos. Y aquí hemos encontrado en esta frase que el Señor está atento a todos aquellos que claman, porque Él es misericordioso y compasivo. Él tiene poder para sanar físicamente, pero lo más importante, Él vino a sanar y a salvar a los perdidos y convertirlos para que lo alaben en espíritu y en verdad, a ser seguidores. Y este pasaje, mis hermanos, con esto concluyo, exige que nos autoevaluemos, que nos autoexaminemos, porque solamente hay 2 opciones. O somos como la multitud que se emocionó al ver el milagro y al instante alabó a Dios, pero su alabanza fue superficial y temporal, realizada por la emoción del momento. En otras palabras, su alabanza fue falsa. O somos de esos, o somos como ese hombre ciego que en su desesperación se despojó de todo
de todo lo que tenía y clamó con avidez esperando el favor de Jesús. Que aún desde antes de recibir el milagro, Él le dio la honra y la gloria a aquel que es el único digno de recibir la alabanza. ¿De cuáles somos? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que como siempre, no me canso de decirlo, Señor, nos confronta, nos redarguye, nos enseña, nos nutre, nos edifica, tantas cosas, Señor, que pasan al momento de aprender de tu palabra. Pero por sobre todas las cosas, Señor, queremos que esta palabra se haga viva en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, y que seamos sabios, Señor, al hacer lo que tú nos estás demandando, al hacer lo que necesitamos hacer para ti, Señor, y que no endurezcamos nuestro corazón ante las necesidades de aquellos que nos rodean, de aquellos que están cerca de nosotros, que no tengamos un corazón duro e insensible para obedecerte, Señor, y para darte a ti la gloria y la honra, porque con nuestro servicio a los demás, eso es lo que estamos haciendo, Señor. Sabemos que tú nos cuidas de todas las circunstancias y también nos pides, Señor, que seamos precavidos, tampoco podemos dejarnos caer en el emocionalismo, pero tampoco podemos irnos al otro extremo de ser insensibles y sentir que estamos bien, Señor. Perdónanos si hemos dejado de hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Perdónanos, Señor, por no darte a ti la gloria y la honra de todo lo que hacemos. Y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ahora nosotros tenemos tu revelación completa. Sabemos que los discípulos en ese momento no entendían por qué tú les hablabas de su muerte, de tu muerte, Señor, pero nosotros sí tenemos la revelación y sabemos por qué lo hiciste, Señor. Y sabemos que seguiremos aprendiendo más de tu palabra, pero que ese conocimiento que tengamos nos sirva para ser humildes, para tener paz, para tener misericordia y para tener cuidado, Señor, de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.